Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C106, capítulo 106. Capítulo 106. Será más divertido a partir de mañana. 2. Papa Pac. Keuk. Uf. Tos. Maldita sea. ¿Cómo diablos haces esto? A aquellos que gemían por el dolor de que les golpearan los puntos de acupuntura, Patrick les habló. Muy bien, el concepto de hoy es el de mocosos a quienes se les ha prohibido usar aura y han sido apuñalados en una pierna rodeados por un grupo de bandidos. ¿Qué? ¿Qué dijiste, pierna? Espera, mi pierna realmente no se mueve. ¿Cómo diablos haces esto? Más importante aún, ¿por qué estamos haciendo estas locuras? A los mocosos que protestaban, dijo Patrick. Con una pierna restringida, tu movilidad será deficiente, ¿verdad? Si no vigilan los puntos ciegos del otro, es posible que se pongan furiosos. Bastardo loco. Hijo de puta. Diablo, un verdadero diablo. Patrick se limpió la oreja con una mano mientras blandía su espada con la otra. ¡Cvan! Como siempre, un solo ataque explotó en la fortaleza de bandidos. Pues bien, empieza. Después de haber agitado el avispero de esa manera, Patrick sonrió y se apartó. Enemigos. Todos, contraataquen. Decenas de bandidos se abalanzaron sobre ellos, a quienes les resultaba difícil incluso mantenerse en pie mientras cojeaban sobre una pierna. Grupo arriba. Cuídense las espaldas unos a otros. Nunca te caigas. Se acurrucaron juntos como uno solo y agitaron desesperadamente sus espadas contra los bandidos. Si incluso uno de sus camaradas cometiera un error, todo el grupo podría ser aniquilado. Así que tuvieron que hacer todo lo posible para protegerse mutuamente de los puntos ciegos y blandir sus espadas desesperadamente. Asterisco. Al día siguiente. Ayer fue la pierna, ¿no? Hoy vamos a probarlo con todos aquellos que no pueden usar un brazo. Bastardo. ¿Tiene esto algún sentido? Mi brazo no sube. ¿Cómo diablos haces esto? A los que lloraban, Patrick les extendió la mano y dijo. Si tienes curiosidad, 5 de oro. Hijo de puta. Muere, tú mueres primero. Hugo. Debo. A los que lloraban, Patrick les arrojó a los bandidos como siempre. Aún así, quizás porque ya lo habían hecho 2 veces, de alguna manera lograron repeler al grupo de bandidos. Y al día siguiente. Ya te estás acostumbrando a los grupos de bandidos comunes y corrientes, ¿verdad? Así que el líder bandido para el que me preparé hoy tiene un nivel de 2 estrellas. ¿Qué dijiste? ¿Qué acabas de decir? No es eso, ¿verdad? Hey. Di que no lo es, dilo. A aquellos que negaban la realidad, Patrick sonrió y dijo. Era un exmercenario que de repente gritó, voy a ser el rey bandido, y se convirtió en bandido. Será divertido, ¿verdad? Bastardo, ¿cómo se supone que vamos a ganar contra eso? Si el oponente es de 2 estrellas, también deberíamos usar aura. Libera solo a uno de nosotros. Doar un nul. A los niños quejosos, Patrick chasqueó la lengua y dijo. ¿Cómo se gana? ¿Te preguntarás? En este mundo, existe una herramienta civilizada llamada ganar punto. La palabra, diablo, ya ni siquiera salía. Por lástima por el diablo. Y luego al día siguiente. A los maltratados, Patrick sonrió con indiferencia y dijo. A veces en la vida tienes que luchar con una flecha en un ojo. Cuando tu visión se estrecha, tienes que concentrarte en tus sentidos. Solo porque no puedes ver, si te apuñalan desde un punto ciego, debes saber que recibirás un puñetazo en la cara como beneficio adicional. Ahora no salieron palabras. Solo desearía estar muerto. O él o yo. Al día siguiente.
Hay bastantes de ellos hoy en día, alrededor de 100. Si no quieres que te rodeen y te conviertan en un puercoespín con flechas, será mejor que te muevas diligentemente. Al día siguiente. El concepto de hoy es: fue un infierno. Fue un infierno tal que si un sacerdote que pasaba por allí, habría rogado, me arrepentiré, así que por favor sácame de este infierno. Por supuesto, el combate real ayuda a hacerse más fuerte, pero experimentar un combate real tan intenso hasta este punto era originalmente algo que no debería suceder. Un combate real tan reñido va acompañado originalmente de peligro. El propósito es entrenar para ser más fuerte, pero ¿qué sentido tiene si mueres en el proceso? Y efectivamente llegó un momento peligroso. ¡Crack! Gerard. Alex gritó. Gerard, que no pudo esquivar la masa de hierro blandida por un bandido, se desplomó en el acto. Y hacia el caído, bandidos con lanzas corrieron como una manada de lobos. ¡No! En un momento de vida o muerte, Alex intentó correr a ayudar a su amigo, pero no pudo porque los bandidos le bloquearon el camino. Una situación en la que nadie podía ayudar. Gerard, con la muerte ante sus ojos, cerró los ojos. Y... ¡Quack back van! Con un destello de algo que voló desde algún lugar salvó a Gerard del borde de la muerte. TSK, 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 has hecho un buen desastre. Era Patricio. Patrick, que había volado en algún momento, salvó a Gerard de la crisis y cortó los cuerpos de los bandidos, en más de una docena de pedazos. Papá. Patrick. ¿Estás bien? Yo, estoy bien. Gracias por salvarme. En ese momento, Gerard estaba genuinamente agradecido con Patrick. Después de todo, no fue él su salvador. Oh, ¿estás bien? ¿Pero qué debo hacer? Este instructor no está bien. Y esa gratitud se disolvió como algodón de azúcar en agua. Te dije muchísimas veces que no cargaras imprudentemente porque hoy hay muchos enemigos, la sangre corre hacia tu cabeza y dejas de pensar. ¿Por qué? No tienes una función para pensar. ¿Por qué no te quitas esa cabeza tuya? Ah, no, eso es. Ya estabas muerto, idiota. 3 estrellas mi culo, ¿un tipo que fue golpeado hasta la muerte por un simple bandido? No, esto es porque sellaste nuestra aura. Oh, estás poniendo excusas. Ja ja ja, qué curiosidad. Un cadáver está poniendo excusas, hay un mago negro cerca. ¿Por qué? Cerrar la boca, estás siendo desafiante ahora, ¿quieres intentarlo conmigo, eh? ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? Esa es mi frase, bastardo mayor, ¿qué tengo que hacer para hacerte más fuerte? Ese día, hasta que se fue a la cama. Gerard tuvo que escuchar las insistencias de Patrick hasta que su estado mental quedó completamente destrozado. Estos días continuaron hasta que llegaron a Richmond, la capital del Reino de Magallanes. El grupo de Alex, que había llegado aquí después de experimentar combates reales de vida o muerte todos los días, era: sobrevivimos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde que pude acostarme cómodamente. De alguna manera llegamos vivos. Arcanos o lo que sea, quería volver al medio. Se estaban dando cuenta profundamente de lo preciosa que era la paz de la vida cotidiana. A ellos, Patrick les habló como si fueran patéticos. TSK, TSK, cualquiera pensaría que has logrado una gran hazaña. ¿A qué se debe todo este alboroto por tener una pequeña pelea con unos simples bandidos? Ojalá estuviera muerto. Es humano, puede una persona ser así. Debería llevarlo a un templo más tarde. Podría quemarse. Diablo, demonio, diablo, demonio, diablo, demonio. Los 4 miraron a Patrick como si pudieran matarlo con los ojos. ¿Quieres arreglar esos lindos ojitos, punk? Por supuesto, él no era el tipo de persona afectada por eso. Poco tiempo después, la profesora Leite se presentó ante los representantes y habló. Esta noche habrá un banquete para dar la bienvenida a los representantes de Arcana. A menos que existan circunstancias especiales, todos deben asistir, así que tengan cuidado. Ante las palabras de la profesora Leite, los representantes, incluido Alex, fruncieron el ceño. Todos estarán allí. ¿Realmente tenemos que irnos?
Maldita sea. Al ver a sus mayores así, dijo Patrick. ¿Qué pasa con todos ustedes? ¿No quieres asistir al banquete? ¿Te gustaría si fueras nosotros? Por supuesto. No tengo ningún precedente en mi vida de rechazar una comida gratis. Era verdad. Hubo un tiempo en que iba a una reunión de la Alianza No Ortodoxa solo para conseguir una comida gratis. Ante las palabras de Patrick, Alex suspiró y dijo: el banquete Arcana tiene la fuerte naturaleza de ser una batalla preliminar donde los representantes de cada país se involucran en una guerra de nervios. Y nosotros, que nunca hemos ganado, somos objeto de críticas y burlas. Ah, ¿y qué? ¿No sabes lo humillante que es ser blanco de críticas y burlas en un entorno formal? TSK, 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 una cosa tan pequeña es una humillación. Niños pequeños sin nada más que orgullo. Es por esto que los niños que son criados con cuidado no tienen agallas. Sin arena. Eres el más joven. Tú también eres un noble, ¿no? ¿Somos los únicos que fuimos criados con gentileza? A sus superiores que le respondían, Patrick sonrió y dijo: no os preocupéis y prestad atención con la cabeza en alto, crítica, ridículo. Déjalos hacer lo que quieran. ¿Estás diciendo que está bien? Sí. Está bien. Patrick sonrió y dijo: para aquellos que solo hablan, solo tenemos que demostrarlo con nuestras habilidades, ¿verdad? Al escuchar esas palabras, también aparecieron sonrisas en los rostros de los demás. Porque pensaron que ese tipo sería más que capaz de hacerlo. Asterisco. El salón de banquetes oficial del Palacio Real del Reino de Magallanes. Este lugar, llamado Salón de la Luz, fue realizado con un techo abovedado realizado íntegramente en vidrio, permitiendo la entrada de la luz del sol durante el día y la visión nocturna de las hermosas estrellas del cielo nocturno. Era un lugar donde se celebraban banquetes para dar la bienvenida a los invitados de honor de la familia real, y el Reino de Magallanes se había preparado lo mejor que pudo para dar la bienvenida a los invitados. Brillantes candelabros iluminaban la sala, la orquesta real tocaba música y las mesas estaban llenas de platos raros y licor. Además, para honrar la ocasión, estuvieron presentes un gran número de nobles de alto rango del Reino de Magallanes. Teniendo en cuenta el peso de los arcanos, todas estas medidas eran algo natural. Y en este salón de banquetes, los invitados comenzaron a entrar uno por uno. Entra la delegación del Reino de Yusef. Entra la delegación del Reino Caizar. Entra la delegación del Reino de la Llama. Uno a uno aparecieron los representantes y destacados nobles del reino se unieron a ellos, iniciando actividades sociales que también sirvieron de recepción. Buenas noches. Soy el conde Irita del Reino de Magallanes. Gracias por tu arduo trabajo durante todo este camino. Disfrute de nuestro país cómodamente. ¿Hubo algún inconveniente en tu camino hacia aquí? Probablemente pasaste por mi feudo. Me preocupaba si mi hijo te había acogido adecuadamente. Esto no fue solo con el propósito de una recepción vaga. Los representantes de Arcana eran futuros talentos que participaban en nombre de sus respectivos países, y entre ellos se encontraban nobles y miembros de la realeza de alto rango. Entre los nobles del Reino de Magallanes también había quienes buscaban hacer avanzar a sus familias estableciendo conexiones con talentos extranjeros. Particularmente populares fueron los casos en los que la realeza, como la del Reino de Yusef, participó directamente. No solo era competente, su estatus era el de un príncipe. Además, un príncipe que era un fuerte candidato al siguiente trono. Para los nobles, especialmente aquellos con hijas, era una perspectiva irresistible. Príncipe Sierion. Soy vizconde Ricure del Reino de Magallanes. El gremio de comerciantes de mi familia ha hecho negocios a menudo con el Reino de Yusef. ¿Es eso así? Sí. Siempre he considerado el Reino de Yusef como mi segundo hogar. Me he visitado a mí mismo y cada vez pensaba que era un país maravilloso. Ante esas palabras, el príncipe Sierion del Reino de Yusef dijo con una sonrisa fría: un país constantemente devastado por monstruos que se desbordan del gran bosque, un hermoso país. Dudo de la sensibilidad del vizconde. Ja ja ja. El hombre llamado vizconde Ricure, que había hablado con él,
se retiró con una sonrisa incómoda ante la aguda respuesta. Incluso después de eso, bastantes nobles se acercaron al príncipe Cierion, pero cada vez él respondió con frialdad. Ante su espinosa respuesta, como un erizo, los nobles del reino de Magallanes que se habían acercado para establecer una relación tuvieron que retirarse con amargas sonrisas. Mientras esto continuaba, un hombre detrás del príncipe Cierion habló. Su Alteza. Estás respondiendo con demasiada dureza. ¿No debería? No es que no debas hacerlo, pero... El príncipe Cierion miró a su alrededor. Platos raros y licores caros se amontonaban en lo alto del espléndido salón de banquetes. Mujeres adornadas con vestidos llenos de joyas y nobles con vientres llenos de grasa. El reino de Magallanes es ciertamente próspero. Lo es, más que nuestro país, supongo. Sí lo saben, ¿que la prosperidad de la que disfrutan se debe al sacrificio de nuestra sangre derramada? Ver a estos tontos que no saben nada y se acercan con caras sonrientes, actuando amigablemente, me hace querer cortarlos. Me he limitado a meras palabras amargas, así que esto es lo mejor que puedo hacer. Lo entiendo, Alteza. ¿Cómo es posible que no lo sepan? Era un resentimiento que ningún miembro del reino de Joseph, situado en el este, podía ignorar. Kou. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-107, capítulo 107. Capítulo 107. Será más divertido a partir de mañana. 3. Oeste fuerte, este débil. Estas palabras podrían resumir el estado actual del continente en una sola frase. Al norte de este continente se encuentra Evergreen, el hogar de los elfos. Y al sur están las montañas de hierro, donde se han asentado los enanos. Estas dos razas, aunque han habido algunas complicaciones, actualmente no son hostiles a la humanidad. Por el contrario, son razas de las que se pueden obtener beneficios a través del intercambio, por lo que no son un problema importante. El problema es el gran bosque situado al este del continente. Un reino demoníaco repleto de monstruos. Una tierra inexplorada para la humanidad, donde cuanto más profundizas, menos sabes lo que podría surgir. Es un lugar donde los pueblos del continente han desafiado innumerables veces pero finalmente renunciaron a desarrollarse y se establecieron. Y este es un problema grave. Los monstruos que cruzan desde el gran bosque frecuentemente causan problemas al ingresar a naciones humanas. En otras palabras, los países orientales ribereños del gran bosque se vieron inevitablemente obligados a gastar su poder nacional. El reino de la llama. El reino de Yusef. El reino de Cator. El reino de Atronia. Estas 4 naciones sirvieron como rompeolas contra el gran bosque oriental y, como lo frenaron, las demás naciones del continente pudieron desarrollarse de manera estable. Como resultado, las 4 naciones orientales se convirtieron en las naciones más débiles del continente, mientras que los demás países se convirtieron en potencias relativamente más fuertes. El príncipe Cierion del reino de Joseph mostró un descontento más fuerte. No, más rencor que nadie por este hecho. Descendientes de hipócritas y traidores. No creas que tu falsa gloria durará para siempre. Fue entonces. Un chambelán gritó fuerte con el sonido de una trompeta. Entra la delegación del Imperio Venator. Ante esas palabras, el salón de banquetes zumbó fuerte. ¿La delegación del Imperio Venator? Oh. ¿Eso significa que el nieto del Santo de la Espada ha venido? Siempre quise verlo al menos una vez. La delegación del Imperio Venator, la nación más fuerte del continente. En ese momento había aparecido el contendiente más fuerte por el campeonato. Su digna entrada a la entrada del salón de banquetes por sí sola abrumaba el entorno con su presencia. Todos son magníficos. ¿Lo creería si dijera que son caballeros activos, no cadetes de la academia? ¿Quién es el nieto del Santo de la Espada? ¿No sería ese joven rubio el que está en el centro? Ah, en verdad, él es diferente. Diferente. El Imperio Venator es una gran potencia, habiendo ganado a Arcana unas impresionantes 13 veces. Por eso siempre fueron considerados favoritos, pero esta vez su victoria se consideró aún más segura. Porque nada menos que el propio nieto del Santo de la Espada participaba. El caballero más fuerte del imperio. No, para ser más precisos, el duque Carlos Reinardo,
el Santo de la Espada, conocido como el caballero más fuerte del continente. Su nieto participaba directamente en estos arcanos. Nieto del Santo de la Espada, se dice que superó el nivel del Santo de la Espada en su juventud. García Reynardo. Su apariencia cambió por completo la atmósfera del salón de banquetes. Los representantes de otros países lo miraron con ojos cautelosos e inquisitivos, y los nobles en el salón de banquetes querían intercambiar al menos una palabra con él. Nieto del Santo de la Espada y heredero de una casa ducal imperial. De hecho, esta era una carta mucho mejor que la realeza de otros países. Era imposible no codiciarlo. Justo cuando estaban a punto de acercarse uno por uno a los representantes del imperio. Entra la delegación de la Santa Teocracia de San Luis. Otro peso pesado apareció sucesivamente. La Santa Teocracia de San Luis, una gran potencia que compartía la hegemonía del continente con el Imperio Venator. Esta poderosa nación religiosa, liderada por los invictos 12 paladines, también había ganado arcanos 10 veces en el pasado. Y en esta delegación de la Santa Teocracia había una figura con un peso que no era inferior al nieto del Santo de la Espada. Oh, ya tienes el pelo plateado y los ojos dorados. ¿Eso significa que ya ha logrado encarnar un milagro? De hecho, dijeron que era el candidato más joven para los 12 paladines. A lo que la gente prestaba atención era al hombre de cabello plateado y ojos dorados, ubicado en el centro mismo de la delegación de la Santa Teocracia. Cuando un caballero santo alcanza un cierto nivel, su cuerpo cambia como prueba de haber recibido la bendición de Dios. El cabello plateado y los ojos dorados eran esa misma prueba. Un santo caballero que haya sufrido tal cambio físico puede realizar milagros, portentum, recibidos de Dios. El poder de un caballero santo que puede realizar tales milagros equivale al menos a un nivel de 5 estrellas en comparación con un caballero normal. Dependiendo del tipo de milagro, puede incluso superar las 6 y 7 estrellas. En otras palabras, significaba que el nivel del joven que participaba como representante de la Santa Teocracia era de al menos 5 estrellas o más. Tan pronto como el joven de cabello plateado y ojos dorados entró al salón de banquetes, se dirigió directamente hacia donde estaban los representantes del imperio, sin mirar a ningún otro lugar. Y luego, ¿eres el sucesor del Santo de la Espada? Habló abruptamente con el representante del imperio. Ante esto, un apuesto joven rubio de la delegación del imperio, ofendido, dio un paso adelante y dijo: Yo soy García Reynardo. Soy Antorius de Ñar, un sirviente de Yupinel. He oído los rumores. Que hay un talento en la teocracia que se espera sea el paladín más joven. También he oído muchos rumores sobre ti. Dicen que has superado al Santo Espada de su juventud, ¿es eso cierto? ¿Cómo podría atreverme? Es solo que la gente que me rodea me ve bajo una luz favorable. Aún así, es notable. Tu nivel actual es... Ja ja ja. Puedes confirmarlo en el recinto del torneo. La atmósfera era extraña. Aunque sonreían y se felicitaban, el ambiente era frío. Durante su conversación, que fue una mezcla de indagación y control, los otros representantes detrás de ellos miraban al otro lado con ojos hostiles. Jaja, termina así después de todo. Es inevitable cuando el imperio y la teocracia están en un solo lugar. Eso es cierto. Los nobles que asistieron al banquete mostraron una actitud objetiva más que sorpresa ante su atmósfera. Los dos países no eran oficialmente hostiles. Sin embargo, en las zonas fronterizas entre las dos naciones se habían producido innumerables batallas grandes y pequeñas. Como naciones que competían por la hegemonía sobre el continente, tenían un fuerte sentido de rivalidad. Especialmente a los ojos de los representantes de la Santa Teocracia que miraban al nieto del Santo de la Espada, era como si se disparara fuego. El Santo de la Espada. Era imposible no ser sensible ante ese nombre, que había traído una vergüenza indeleble a la Santa Teocracia. Después de que el Santo de la Espada peleara contra 5 de los 12 paladines y empatara, se le otorgó el título del más fuerte del continente. Por el contrario, la reputación de los invictos 12 paladines, que simbolizaban la Santa Teocracia, se había desvanecido. Bueno, invicto sigue invicto. Fue un empate en una pelea de 5 contra 1, pero no perdieron. Justo cuando la atmósfera se estaba volviendo sutil. Entra la delegación de la Torre de la Verdad.
Apareció otro peso pesado. Un total de 6 victorias en Arcana. La Torre de la Verdad, cuartel general de los magos, que, aunque no pertenecía a ninguna nación, se decía que tenía una fuerza militar más fuerte que la mayoría de los países. Aparecieron los espadachines mágicos que lo representaban. Oh, entonces esos son espadachines mágicos. Los estoy viendo por primera vez. Es porque no suelen salir de la torre. El salón de banquetes volvió a vibrar al ver aparecer a los espadachines mágicos, ondeando sus capas con espléndidos uniformes. Todos llevaban accesorios como pulseras o collares, que eran las armas del alma que simbolizaban el poder militar de los espadachines mágicos. Arma del alma. Una invención de la Torre de la Verdad, creada imitando artefactos antiguos. A diferencia de los artefactos que exhiben el mismo rendimiento para cualquiera, un arma del alma es una herramienta mágica cuyo rendimiento depende de la habilidad de su portador. Si se usa bien, puede exhibir un rendimiento superior al de los artefactos antiguos. En la medida en que no sea en absoluto inferior a los paladines de la Santa Teocracia o a los caballeros de 7 estrellas. El hecho de que la Torre de la Verdad hubiera ganado arcanos 6 veces en el pasado era prueba de su fortaleza. El Imperio Venator. La Santa Teocracia de San Luis. La Torre de la Verdad. Durante los últimos 50 años, la victoria en Arcana había estado monopolizada por estas 3 potencias. Cuando aparecieron los 3 poderes, la atmósfera del salón de banquetes tomó un giro extraño. Hace un momento había al menos un ambiente social, pero ahora prevalecía un fuerte silencio, hasta el punto de que había que tener cuidado incluso al tragar saliva. Y uno de los espadachines mágicos caminó hacia donde estaban el Imperio y la Santa Teocracia y habló. Ha pasado un tiempo, Sir Rienardo. Ha pasado un tiempo, Lord Sierra. Los dos parecían conocerse. Y García habló en un tono educado pero firme. Aún no he recibido oficialmente mi título de caballero, así que por favor retire el título, señor, punto. Ja ja ja. Alguien como el nieto del Santo de la Espada no sería criticado incluso si se dijera que fue nombrado caballero justo después de nacer, pero eres muy cauteloso. Mi abuelo es mi abuelo y yo soy yo mismo. ¿Es eso realmente así? A primera vista, era una atmósfera amistosa de, felicitémonos unos a otros, pero al interpretar el contenido de la conversación, no era necesariamente así. Simplemente estás aprovechando el éxito de tu abuelo, ¿no? No, no lo soy. ¿Es eso realmente así? Se intercambió una conversación con aproximadamente este significado. El espadachín mágico que acababa de burlarse del nieto del Santo de la Espada miró al Santo Caballero de la Santa Teocracia y dijo: Es un placer conocerte por primera vez. Soy Riman Sierra de la Torre de la Verdad. Soy Antorius de Ñar, un fiel servidor de Yupinel. He oído los rumores, pero verte en persona es asombroso. Tener un cabello plateado perfecto y ojos dorados a tu edad, ¿cuántos milagros has recibido? Al oponente que estaba peligrosamente cerca de cruzar la línea de la grosería, Antorio frunció ligeramente el ceño y dijo: La gracia de Dios es mera prueba de fe. Os pido que no lo equiparéis con las armas del alma de los espadachines mágicos ni con los niveles de los caballeros. Ja ja ja. Esas son buenas palabras para escuchar. ¿Estás diciendo que en realidad no lo son? Bueno, cuando las órdenes de caballeros santos de la Santa Teocracia intervienen en varias partes del continente en nombre de Dios, las órdenes de caballeros santos están particularmente en primer plano. Solo ejercemos la cantidad necesaria de poder según la voluntad de Dios. A menudo me confundo sobre si esa es la voluntad de Dios o la voluntad del Papa. Finalmente había cruzado la línea. Ante las palabras de Riman, la delegación de la Santa Teocracia se estremeció y emitió un aura asesina. De todos modos, Riman sonrió tranquilamente y dijo: Vaya, vaya, que los que sirven a Dios sean tan sanguinarios. Ante eso, otro santo caballero detrás de Antorio se enfureció y gritó: ¿Esperas salir ileso después de atreverte a insultar a su santidad el Papa? ¿Y qué crees que estás haciendo ahora mismo? ¿Una amenaza? ¿Quieres enfrentarte a la Torre de la Verdad? Al final, la situación estuvo al borde de la erupción. En primer lugar, aunque eran jóvenes representantes de cada país, eran jóvenes de sangre caliente. Además, al haber sido tratados como preciosos en sus respectivos países,
su orgullo también era fuerte. Hubo problemas ocasionales en torneos anteriores. Pero entonces... Ja ja ja. El espíritu de lucha de todos es notable. Espero este torneo aún más. Un hombre de cabello negro y ojos rojos dio un paso adelante para detener este enfrentamiento. Haithon Rudd Magellan. Fue príncipe del Reino de Magallanes y también representante del Reino de Magallanes participando en estos arcanos. Se interpuso entre los tres poderes enfrentados y dijo con una sonrisa. A partir de mañana, te guste o no, tendrás que luchar con todas tus fuerzas, es necesario gastar tu energía primero porque no puedes esperar ese día. Lo que dijo tenía sentido. Además, ¿no se dice que incluso un perro es medio victorioso en su propia casa? Puede que sea diferente en otros lugares, pero aquí en el Reino de Magallanes, con el propio príncipe interviniendo para mediar, no podían ignorarlo. El imperio, la Santa Teocracia y la Torre de la Verdad decidieron dar un paso atrás aquí. Hagamos lo mejor que podamos en el torneo. Por supuesto, esa es mi intención. Ya veremos entonces. Las tres poderosas facciones dieron así un paso atrás y se separaron unas de otras. Y el príncipe Haithon, que había mediado en la tensa atmósfera, levantó la copa de champán que tenía en la mano y dijo: para celebrar el éxito de estos arcanos con antelación. Saludos. Bajo su dirección le siguieron los nobles del Reino de Magallanes y la atmósfera del salón de banquetes se suavizó nuevamente. Los representantes de las tres grandes potencias mantuvieron la distancia, pero los representantes de otras naciones y los nobles se movieron activamente, conversando. Y el príncipe Haithon pensó para sí mismo. Sí. Esto es todo. Estaba muy orgulloso de esta situación. Él mismo intervino y medió en el enfrentamiento entre esas tres grandes potencias. Justo en el medio donde todos estaban mirando. Puede que a otros no les parezca gran cosa, pero para él se trataba de un acontecimiento de gran importancia política. Haithon Rudd Magellan. Nacido como séptimo príncipe de la familia real de Magallanes, estaba bastante alejado del trono. Normalmente, habría sido un príncipe que solo dejaría la impresión de «existió tal príncipe». Pero tenía un talento para la espada del que carecían sus otros hermanos, y aunque recibió el apoyo de la familia real, había logrado la hazaña de ser elegido representante de Arcana por sus propios méritos. Públicamente, su nivel era de 5 estrellas, pero, de hecho, recientemente había entrado en el reino de las 6 estrellas. Fue un nivel elevado a la fuerza utilizando las reliquias y los métodos secretos de la familia real, pero aún así, 6 estrellas a esta edad era notable. En estos arcanos, tenía la habilidad de apuntar al menos a las semifinales. No, si el cuadro del torneo era favorable y los monstruos se autodestruían por sí solos, incluso podía apuntar al campeonato. Si gano Arcana, puedo empezar a construir mi propia facción en serio. Entonces el próximo trono no será un sueño. Para ello, estos arcanos fueron una oportunidad. Tenía que conseguir buenos resultados, por supuesto, y también hacer buenas conexiones en la sede del torneo para demostrar que tenía suficientes cualidades como próximo rey. He demostrado suficiente carisma al mediar en la lucha de las tres grandes potencias, así que debo mostrar mi inclusividad esta vez. Quería crear una imagen de que no era simplemente un tirano que avanzaba con fuerza creando una atmósfera amable con los representantes de las naciones más débiles. Mientras buscamos un objetivo adecuado para ese propósito. Ese lugar debería ser bueno. El representante de la nación más débil de Arcana. Y un paria que, incluso después de asistir al banquete, no conversaba con los demás sino que solo consumía comida y bebida. ¿Qué tan benévolo se vería si él, el príncipe del reino de Magallanes, se acercara a una persona así y la tratara bien? Una vez terminados sus cálculos, el príncipe Haithon se acercó a su objetivo. Y exudando la máxima amabilidad que pudo, dijo: «Ja ja ja, ¿la comida de nuestro país es de tu agrado?» La cosa que llevaba un rato comiendo giró la cabeza. Y dijo una cosa. ¿Qué, yo? ¿Qué, Iris Punk? TSK, TSK, TSK. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-108, capítulo 108. Capítulo 108. No suena bien viniendo de mí, uno. Pensó Patricio. En serio, no importa a dónde vayas,
la gente es la misma en todas partes. El Imperio Venator, la Santa Teocracia de San Luis y la Torre de la Verdad. Sus antecedentes eran impecables. La nación más fuerte del continente, pilar espiritual y sede de todos los religiosos, y la Torre de la Verdad, que monopolizaba la producción de herramientas mágicas que se habían convertido en un elemento esencial de la civilización en este mundo. Eran lugares verdaderamente extraordinarios. Sin embargo, mira lo testarudos que son esos jóvenes. Deben tener varillas de acero. La gloria y los logros construidos por las tres grandes potencias no fueron hechos por esos mocosos. Sus antepasados los hicieron, y ellos eran simplemente mocosos en la posición de tener que heredarlo. Eran solo niños que debían esforzarse y trabajar duro todos los días. Pero estos mocosos a menudo se engañaban a sí mismos. Confundieron sus antecedentes con sus propias habilidades, les entró aire caliente en los pulmones y mostraron con indiferencia una arrogancia que confundieron con confianza. En mi vida pasada, tratar a los chicos así era mi especialidad. ¿Cómo te atreves a interferir en los asuntos de la gran secta Wudang? En el nombre del gran Shaolin, ya no toleraré tu maldad. Recibo voluntariamente la guía de este monje. En nombre de la gran banda de mendigos, te castigaré. Prepárate. Eran niños a los que realmente les encantaba la palabra, genial. ¿Qué se debe hacer con niños así? Es simple. De hecho, la mayoría de los problemas del mundo pueden resolverse golpeándolos. ¿Aire caliente en los pulmones? Una sola puñalada con un cuchillo y es probable que se escape. ¿Una varilla de acero en el cuello? Si ablanda todo su cuerpo hasta que esté blando, seguramente se volverá flexible por sí solo. Ahora que lo pienso, la pandilla 9 sectas 1 debería estarme agradecida. Gracias a que les inculqué la virtud de la humildad, más tarde pudieron actuar un poquito como los humanos, ¿no? Era una tontería que les haría vomitar sangre y caer en la desviación y si la banda de las 9 sectas 1 lo escuchaba. En cualquier caso, la guerra de nervios entre las tres grandes potencias, que todos en el salón de banquetes observaban con gran expectación, a Patrick le parecía un mero juego de niños. Así que no le prestó atención y simplemente devoró la comida y las bebidas del salón de banquetes. De hecho, cuando vienes a un banquete, comer es lo que ganas. Patrick, que desde su vida pasada creía que nunca debía rechazar comida y bebidas gratis, disfrutaba diligentemente de los platos. Y los representantes del mismo reino de Atronia mantenían una ligera distancia, avergonzados por semejante patricio. En medio de eso. Jajaja, ¿la comida de nuestro país es de tu agrado? Alguien habló con él. A la voz de alguien que claramente no conocía el dicho del mundo marcial. Puedes molestar a un perro que está comiendo, pero no molestes a un loco que está comiendo. Patrick se dio la vuelta y respondió bruscamente. ¿Qué, qué eres punk? Sin siquiera tragar la comida que estaba comiendo. Al verlo, la otra persona quedó bastante nerviosa. ¿Qué es esto, un mendigo, un matón? A juzgar por la vestimenta y el escudo, la afiliación era sin duda el reino de Atronia. Significaba que esta persona había venido a participar en este glorioso torneo como representante de una nación. ¿Qué es un representante de una nación? Por supuesto, el reino de Atronia era un país clasificado como el más débil entre los 4 reinos orientales, pero aún así, era el representante de un país. Pero que un representante de una nación codicie la comida con una actitud completamente carente de dignidad como esta. Para Haitón, que nació y creció como miembro de la realeza, fue completamente incomprensible. Y mientras estaba allí de pie, sin comprender, Patrick tragó la comida en su boca y dijo: ¿Qué estás mirando? Ejem. ¿Y por qué me llamaste? Si llamas a alguien, debes indicar tu negocio, ¿no? Es decir, ya ves, Solo seguía saliendo tos seca. Haitón Rude Magellan. Nacido como príncipe del reino de Magallanes, conoció a una gran variedad de personas. Había tratado con aquellos que se acercaban con astutas intenciones detrás de una sonrisa, y había tratado con aquellos que se comportaban de manera brusca y violenta. Pero pase lo que pase, hay límites para la realeza, ¿no? No tenía idea de cómo lidiar con un matón tan crudo. Afortunadamente,
Alguien se acercó para salvarlo de esa situación. Es un honor conocerte, príncipe Haitón. Soy Alex Roanska del reino de Atronia. Soy Jayden Rude Magellan. Afortunadamente, una persona que parecía normal apareció ante Haitón. Y esa persona normal dijo lo que Magallanes más quería oír. Pido disculpas por la grosería de mi hijo menor. Sus intenciones no son tan malas, creo. ¿Qué es esto? Esta vacilación como si soportara el dolor de un corazón hecho pedazos. En cualquier caso, Alex siguió hablando con voluntad de hierro. Es su primera vez en un país extranjero lejano, por lo que no ha demostrado la etiqueta adecuada. Pido vuestra amplia generosidad y perdón. Aunque hubo un ligero tartamudeo en el medio, fue una disculpa apropiada que pudo resolver la situación sin problemas. Haitón también asintió con la cabeza y estaba a punto de aceptar esta disculpa. Lo entiendo completamente. Justo cuando la situación estaba a punto de ser resuelta sin problemas por las dos personas sensatas. ¿Qué clase de tonterías están diciendo ustedes dos? Un loco puso una llave inglesa en marcha. Ante el contundente comentario de Patrick, Alex le puso una mano en la frente y el rostro de Haitón quedó completamente arrugado. A este tipo lo dejé en paz y él. Haitón miró a Patrick con frialdad y dijo: ¿No conoces el honor y la etiqueta de un noble? ¿Honor, etiqueta? Ah, entonces es por eso que esos mocosos actuaban con altivez y poder mientras se lanzaban intenciones asesinas unos a otros antes. Los mocosos a los que Patrick señaló con el dedo. Ante esto, los representantes de las tres grandes potencias se quedaron boquiabiertos. Dios mío. Eres el primero en decirme algo así. La boca desenfrenada de Patrick no se detuvo allí. De todos modos, mañana tendremos que blandir espadas y luchar entre nosotros, así que ¿qué pasa con toda esta etiqueta? TSK, 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 por eso los que son criados con gentileza. ¿Cómo te atreves? ¿Qué? ¿Estás salado? ¿Quieres ir ahora? El rostro de Haitón estaba lleno de vergüenza y enojo. En primer lugar, su plan de crear una atmósfera de príncipe benévolo cuidando al representante de una nación débil y marginada se hizo añicos. ¿Quién habría sabido que la otra parte era tan loca? Si pudiera, realmente querría sacar su espada aquí mismo y cortarse la cabeza, pero... Maldita sea. Era un príncipe del reino de Magallanes. Y este fue el banquete oficial de bienvenida a los representantes de Arcana, la fiesta más prestigiosa del continente. Si sacaba su espada aquí según su temperamento, tenía demasiado que perder. Mientras dudaba, incapaz de hacer ninguna de las dos cosas, escuchó una explosión de risa. Ja 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 ja. ¿Quién era el dueño de esa risa llena de catarsis? Cuando giró la cabeza, allí estaba el príncipe Sierion del reino de Yusef. Se rió como si fuera realmente catártico y luego miró donde estaba Patrick y dijo: Tiene razón. Es ridículo reunirnos por amistad o lo que sea cuando tengamos que luchar con espadas a partir de mañana. Príncipe Sierion, su comentario es demasiado extremo. Cuando un representante de otro país le habló con disgusto, Sierion sonrió y dijo: ¿Ser extremo es el problema? ¿Y tú eres? Soy Andros Gregory del Reino del Puerto. Ah, el Reino del Puerto. He oído que es un buen lugar. Un país próspero que ha acumulado una enorme riqueza al monopolizar la distribución de alimentos de sus amplios graneros y de los productos de hierro y joyas producidos por los enanos de las montañas de hierro. Mientras el príncipe de otro país elogiaba al suyo, el hombre llamado Andros parecía complacido. Las palabras de Sierion continuaron hacia él. Al crecer en un país tan pacífico, parece que hay que decir la verdad con cuidado y no extremadamente. Lo siento, pero en nuestro oeste no nos obsesionamos con una etiqueta tan inútil. El rostro de Andros se arrugó. Ningún espadachín estaría feliz de ser tratado como un joven maestro gentilmente criado. Especialmente no alguien que se hubiera entrenado lo suficiente para convertirse en representante de su nación. Estaba a punto de decir algo más, pero Sierion habló primero. Entonces este patán del este que no conoce ninguna etiqueta se despedirá. Espero que el resto de vosotros disfrutéis al máximo de este banquete. Dejando atrás palabras que trataban a todos los demás en el salón de banquetes como si fueran flores de invernadero, se fue.
Muchos se sonrojaron ante el descarado ridículo, pero ya no pudieron retenerlo. Y para no perder esta oportunidad, Alex también tomó medidas. Vamos también. Aún quedan comida y bebida. Si se lo dices al asistente, lo traerán por separado. ¿En serio? Si no, voy a llorar. Realmente voy a llorar. Al ver la expresión muy seria de Patrick, Alex pensó. Quiero llorar ahora mismo, bastardo. Después de salir del salón de banquetes, Alex mostró la definición clásica de estar furioso. ¿Tienes cerebro o no? Lo hago. Y un tipo con cerebro hace eso. Sí. Un tipo con cerebro hace eso. Carg. Keok. Alex se dio cuenta de que incluso a esta edad joven y vigorosa, uno podía tener problemas con la presión arterial. Cuando estaba a punto de desplomarse, agarrándose la nuca, los demás vinieron y lo apoyaron. Alex. Contrólate. Mayor, no puedes morir. Al ver tanta camaradería desbordante entre personas mayores y jóvenes, Patrick sonrió y dijo. Mayor Alex, déjame preguntarte una cosa. Simplemente no preguntes, vete a casa, punk. Oye, no seas así, solo escucha. Y Patrick miró a Alex y dijo. ¿Por qué estamos aquí? UMM. La boca de Alex se cerró. ¿Por qué estamos aquí? Eso es obvio. Como no hubo respuesta, Patrick continuó. Un torneo de artes marciales, no, no es eso. De todos modos, ¿no vinimos aquí para ganar estos arcanos? Lo hicimos. A Alex, que lo admitió fácilmente, Patrick le dijo. Entonces no deberíamos centrarnos en esa única cosa, ¿eh? ¿Qué pasa con un grupo de niños novatos reuniéndose y jugando a la política? No, se trata de mostrar una etiqueta mínima en el banquete. Etiqueta mi culo. Era obvio que simplemente se estaban evaluando mutuamente, intercambiando golpes verbales y teniendo una guerra de nervios. UMM. La expresión era un poco brusca, pero no estaba mal. Y Patrick chasqueó la lengua y se lamentó. TSK, 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 los jóvenes aprenden solo cosas inútiles. Deberían blandir una espada una vez más en ese tiempo. Cada uno de ellos ha aprendido mal. ¿Qué es esto? ¿Me está dando un sermón como a un anciano o un joven novato en este momento? Los caminos del mundo marcial han caído al suelo, los caminos del mundo marcial. ¿Dónde diablos está ese mundo marcial del que hablas? Existe. Un lugar con muchos niños como yo. ¿El mundo de los demonios? ¿Este bastardo mayor quiere morir? Al ver a Patrick deslumbrar con genuina ira, Alex dejó escapar un profundo suspiro. Bien, tratar de encontrar una razón válida de este loco fue mi error desde el principio. Después de haber aclarado dócilmente su mente, volvió a hablar con Patrick. De todos modos, el verdadero torneo comienza mañana, ¿estás completamente preparado? ¿Puedo ganar sin ninguna preparación? ¿Qué pasa con ustedes, los mayores? Somos. Por lo que vi hoy, había bastantes niños que definitivamente son más fuertes que ustedes, los mayores. Si los enfrentamientos son malos, todos excepto yo probablemente serán eliminados en la primera ronda. Ante las palabras de Patrick, las expresiones de seniors se volvieron sombrías. Pero entre ellos, la expresión de Alex no cambió. Él respondió con cara tranquila. Si eso sucede, no se puede evitar. ¿Renunciar tan rápido? No es así. Alex suspiró y dijo. He hecho todo lo que he podido. Ya lo había pensado antes, pero esta vez puedo responder con sinceridad que realmente he hecho todo lo que he podido, sin importar quién me lo pida. Bueno, eso es verdad. Después de todo, te enrollé yo mismo. Gracias, hijo de una X-Bitch. Ejem. No te sientas orgulloso de ello. Incluso al ver a su mayor apretando los dientes, Patrick hinchó orgullosamente el pecho. ¿Cómo puedes ser tan seguro y molesto? Solo un puñetazo en la cara, solo uno. Solo un golpe en la cabeza con una espada de madera. No me importa si no puedo ganar arcana, solo un hit. Ya sea que supiera de su anhelo por los mayores, o no, dijo Patrick. En resumen,
Has hecho lo mejor que has podido hasta el punto en que no te arrepentirás incluso si pierdes. Eso es todo. Sí. Así es. Entonces ya es suficiente. Palabras inesperadas salieron de la boca de Patrick. La respuesta que Alex esperaba originalmente era: ¿mejor? No me hagas reír. Los perdedores siempre hablan de hacer lo mejor que pueden. Si hiciste lo mejor que pudiste, deberías haber ganado, ¿no? Lo mejor de lo que hablan los perdedores es solo una excusa que lanzan para recibir menos críticas. Había pensado que diría algo así. Pero no esperaba que Patrick aceptara tan fácilmente. Al desconcertado Alex, Patrick le dijo: ¿Personas mayores? ¿Cuántos años tenéis? Ahora tengo 21 años. Tengo 20 años. Tengo 22 años. 18. Mirando a sus mayores, dijo Patrick. Ya sea que logren resultados aquí o no, sus vidas continuarán. Así que no te sientas demasiado feliz ni demasiado decepcionado por los resultados de Arcana. Cuando esto pase, será solo una parte de un proceso muy, muy largo. De alguna manera, parecía correcto. Incluso sonó como un consejo de un adulto experimentado. ¿Por qué sale eso de la boca de este bastardo? ¿Comió algo malo? ¿Una trampa? Finalmente se volvió loco. Ya estaba enojado. Ante las expresiones sospechosas de los mayores, Patrick sonrió y se levantó de su asiento. Pues entonces vete a la cama temprano y nos vemos mañana. Y después de regresar a su habitación, Patrick sonrió y pensó: no te sientas presionado, ¿qué importa la victoria o la derrota? Al final, este momento también es solo una parte de un proceso pasajero. Maestro, no tiene la misma vibra cuando lo digo. Contacto. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-109, capítulo 109. Capítulo 109. No suena bien viniendo de mí. 2. Arcanos. El gran dragón de la espada, un dragón que se enamoró de la espada y, a través del autocultivo, creó el sistema de bendición del aura. La bendición del aura que desarrolló se transmitió de discípulo a discípulo. Y eso se convirtió en la base de todos los espadachines que ahora ejercen aura. Un torneo creado para honrarlo. De eso se trata este Festival del Dragón Espada, Arcana. En el discurso del rey Magallanes, los aplausos estallaron entre el público que llenaba el Coliseo. Estaban extremadamente emocionados por el hecho de que el glorioso torneo se desarrollaba ante sus ojos. Frente a ellos estaban los representantes de cada país, alineados ordenadamente en el Coliseo. La atmósfera es... No te dejes intimidar. Mayor, te tiembla la pierna. En ese ambiente solemne y aplastante, los representantes del reino de Atronia ya estaban abrumados. Excepto una persona. Él habla demasiado. Oye. Bastardo. Cuida tu boca. Cuida tu boca. Doar Tassi. Ante el único comentario de Patrick, los demás mayores se sorprendieron y trataron de detenerlo. Incluso el profesor Leite, que estaba al frente como supervisor, se estremeció. TSK, solo vinimos aquí a blandir espadas. ¿Por qué hay tantas formalidades? De todos modos, la gente de alto rango tiene esta obsesión por verse bien sin importar lo que hagan. Cállate, por favor, cállate. No. Simplemente muere. No nos involucres y muere solo. A pesar de sus vehementes protestas de los mayores, Patrick ni siquiera pestañeó y siguió bostezando lánguidamente. Incluso los representantes de otros países, que estaban a cierta distancia, fruncieron el ceño ante la actitud de Patrick. Naturalmente, sus miradas estaban dirigidas al reino Atronia. ¡Qué grosero! ¿Cómo pueden personas así ser representantes de una nación? TSK, no me extraña que nunca ganaran en Arcana. Aunque no lo dijeron, las miradas llenas de reproche y enojo se sintieron con demasiada claridad. Para los representantes del reino Atronia, pasó un tiempo mentalmente agotador, y finalmente. Y ahora declaro el inicio del Festival del Dragón de Espada.
Con la declaración del rey finalizó el discurso. Y tan pronto como terminó la declaración, los representantes del reino de Atronia descendieron de la plataforma más rápido que los representantes de cualquier otro país. Y lo primero que hizo Alex fue: tú. Cariuzy. Bastar. Para agarrar a su hijo por el cuello y sacudirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes el descaro de preguntar por qué? Lo dije porque salieron las palabras. Eso tiene sentido, maldito bastardo. ¿Cómo puede decir solo cosas que son tan correctas? De una manera que te hace querer golpearlo. Y no fue solo Alex quien se sintió así. Ojalá tuviera la habilidad. Ojalá pudiera darle un golpe en la nuca solo una vez. ¿Era posible que un humano fuera tan molesto? Mientras se daban cuenta de un nuevo lado de la humanidad, Patrick dijo con indiferencia: Vine, ¿estás un poco más relajado ahora? ¿Qué? De repente, Alex se dio cuenta. Las locas travesuras de Patrick habían hecho latir su corazón y probablemente acortaron su esperanza de vida en unos 10 años, pero a cambio. ¿La tensión ha desaparecido? Hace apenas un momento, todo su cuerpo estaba rígido con la presión de Arcana finalmente comenzando. Pero ahora, sacudiendo a Patrick por el cuello, no sentía ninguna tensión en absoluto. ¿No me digas que hiciste eso a propósito para relajarnos? Bueno, fue un poco de ambas cosas. El discurso también fue realmente aburrido. Carg. Alex soltó su agarre del cuello de Patrick. Y mirando a Patrick sin rodeos, dijo: Maldito bastardo. Ante el débil reproche, Patrick se rió entre dientes y dijo: Muy bien, veamos el partido. Como dicen, ver una pelea y ver un incendio son las cosas más divertidas. Y las miradas de Patricio y sus camaradas se reunieron en la arena en el centro del Coliseo. Los oponentes para el primer partido fueron un representante del Imperio Venator y un representante del Reino del Puerto. ¿No es ese amigo el nieto del Santo Espada? Ante las palabras de Patrick, Alex, a su lado, respondió: Aún así, el Imperio es una nación que posee la fuerza de caballeros más fuerte del continente. No estará a un nivel que pueda tomarse a la ligera. Bueno, hay una pequeña diferencia. Patrick miró a las dos personas que habían subido a la plataforma y asintió con la cabeza. De hecho, con solo mirarlos, el partido ya estaba decidido. A diferencia del representante del Imperio, que había relajado su cuerpo y mantenido una postura natural, el representante del Reino del Puerto estaba rígido por todas partes. Ya era bastante incómodo estar en el primer partido de este gran torneo, pero parecía que le intimidaba el hecho de que su oponente fuera un representante del Imperio. El representante de Harbor Kingdom es de 3 estrellas de mediados a finales, ¿y el lado Empire está al final de 4 estrellas? Hasta donde Patrick pudo ver, había una clara diferencia en sus niveles. Y como el equipo más débil estaba nervioso, el resultado del partido era obvio. El árbitro llamó a ambos al centro y dijo algo. Y después de que los dos se separaron a distancia. Comienza. Por orden del árbitro, el representante del Reino del Puerto cargó primero. ¡Uva! Al verlo correr hacia adelante con un grito poderoso, Patrick se cubrió los ojos con una mano como si no pudiera soportar mirar y dijo: No estoy mirando. No puedo mirar. Eso no es un ataque. Es la lucha desesperada de un debilucho asustado. Como un ratón acorralado mordiendo a un gato. Si un ratón muerde a un gato, ¿qué pasa después? ¿Qué crees que pasará? El destino del ratón es obvio de todos modos. Dal. El representante del Imperio dijo esa breve palabra y luego se movió sin problemas. Kvan. Un ataque poderoso. El aura exprimida con todo el poder de un caballero de 3 estrellas explotó en el suelo de la arena. Pero por muy potente que sea, ¿de qué sirve si solo cae al suelo? La espada del representante del Imperio, que había esquivado ese ataque, no tenía aura, pero tocaba con precisión el cuello del representante del Reino del Puerto. Al ver a su oponente congelado por la sensación de frescor en su cuello, dijo el representante del Imperio: La fuerza no lo es todo. Y el árbitro, que había confirmado la situación, gritó: Patra Leopoldo del Imperio Venator gana.
Un solo movimiento. Sin tardar mucho, el partido se decidió en un solo movimiento. Como se esperaba. El imperio es el imperio. Ni siquiera usó aura en este momento, ¿verdad? El nivel es diferente. El nivel es diferente. El público estaba muy emocionado por el primer partido que terminó tan rápido. De hecho, habían pensado que ganaría el representante del imperio, pero no esperaban que fuera tan abrumador. Los dos representantes envainaron sus espadas, se inclinaron el uno hacia el otro y luego regresaron. A su regreso, el representante del imperio, Patra, levantó la mano sosteniendo su espada y ante esa acción, el público envió otra ronda de fervientes vítores. Dios mío, qué gran hazaña. Qué gran hazaña. Mira lo orgulloso de una victoria gratis. Por supuesto, Patrick estaba diciendo esto. Por supuesto, incluso si hubieran luchado adecuadamente, ese tipo llamado Patra o Patrache o lo que sea del imperio habría ganado. Pero la razón por la que terminó de manera tan absurda fue en gran parte porque su oponente estaba demasiado nervioso y no podía sacar a relucir ni la mitad de su propia habilidad. De repente, Patrick giró la cabeza. Y a sus estremecidos mayores, les dijo: «Hola, personas mayores». C.E. Al ver a Patrick con llamas ardiendo en sus ojos, nadie fue lo suficientemente descarado como para señalar sus modales aquí. Y Patrick apretó los dientes y dijo: «Puedo entender perder, puedo hacer 100 concesiones por eso. Pero...». Patrick señaló con el pulgar al representante de Harbor Kingdom, que regresaba con los hombros caídos, y dijo: «Si pierdes así, estás muerto». Los cuatro mayores asintieron con la cabeza hacia arriba y hacia abajo al unísono. Habían aprendido una buena lección desde el primer partido. Los partidos continuaron. A diferencia del primer partido que terminó de forma anticlimática, también hubo duelos que mostraron una contienda bastante reñida. Especialmente las batallas libradas por los santos caballeros de la Santa Teocracia o los espadachines mágicos de la Torre de la Verdad fueron interesantes incluso para Patricio. Por Yupinel. Patricio mostró interés en las batallas de los santos caballeros que abrumaban a sus enemigos con el aura de poder divino que emanaba de todo su cuerpo. ¿Usan la energía para vencer el mal? ¿Es algo así como la luz universal del Shaolin de Buda? Los espadachines mágicos que participaron como representantes de la Torre de la Verdad también le parecieron novedosos a Patrick. Tormenta de fuego. Cuando blandió su espada, de ella salieron llamas de fuego que envolvieron al enemigo. El oponente intentó avanzar mientras bloqueaba el ataque con un escudo revestido de aura, pero parecía difícil. Ni siquiera los chicos del Palacio Solar pueden hacer eso. Había maestros que habían aprendido el arte divino del sol quemador y podían imbuir sus ataques de fuego, pero ataques que arrojaban llamas como esa eran difíciles de ver incluso en el mundo marcial. Al ver al impresionado Patrick, los demás representantes susurraron entre ellos: ¿de qué diablos está hablando? ¿Cómo lo sabría? No se supone que entiendas a un loco. Así es. Asterisco. Y así continuaron los partidos. Y finalmente surgió la primera persona en competir como representante del reino Atronia. Esa persona no era otra que Isabella Black Atronia. Isabel, cuyo nombre fue llamado, se puso de pie con su espada. Y antes de subir a la plataforma, miró a Patrick y dijo: «Me voy». «Sí, haz lo mejor que puedas». Y cuando subió a la plataforma, su oponente se acercó. Patrick Enovier. En el momento en que se pronunció el nombre, los representantes del reino de Atronia se agitaron. ¿Qué truco? No escuché mal eso hace un momento, ¿verdad? Dijo Patrick, ¿verdad? Sus miradas recayeron sobre el Patrick original. Ante esto, Patrick se encogió de hombros y dijo: ¿por qué? Puedes encontrarte con alguien con el mismo nombre en la vida, ¿no? Así es. Podría suceder. Dejando de lado por qué tuvo que conocer a esa persona con el mismo nombre en un evento tan grandioso como Arcana, de hecho era algo que podría suceder. Sus miradas se dirigieron hacia el recinto del torneo. Allí estaba Isabella, con su habitual expresión fría borrada y su rostro lleno de espíritu de lucha. Lo entiendo. Yo sería igual.
Debe sentirse como si hubiera conocido a sus padres, asesino. Los representantes del reino de Atronia comprendieron plenamente sus sentimientos. Patricio Enovier. Era un joven prometedor del reino Caesar, que había llegado al final de la categoría de 3 estrellas y fue elegido representante de Arcana. Por supuesto, sabía que ganar con sus propias habilidades era imposible. En este mundo hay genios de una clase diferente a la de una persona algo talentosa como él. Pero dependiendo de la suerte del sorteo, ¿no podría aspirar a pasar la segunda ronda? Pasando la segunda ronda de arcanos. Eso por sí solo fue un logro suficiente para solidificar su futuro. Él, que había participado con un gol modesto pero realista, vio a su primer rival y la comisura de su boca se movió. El reino de Atronia. ¡Qué suerte! ¿Qué era el reino Atronia? No era la nación oficialmente más débil del continente, al no haber logrado asegurar una sola victoria en Arcana en los últimos 10 años. En el momento en que conoció a su representante como su oponente, la victoria estaba prácticamente garantizada. Y ver a su oponente lo hizo sentir aún mejor. ¿Quién sabe? Quizás esto fue el destino y podría tener una buena relación con esa hermosa princesa más adelante. Pensándolo bien, habló con la mejor sonrisa y la voz más gentil que pudo reunir. Ja ja ja. Es un honor cruzar espadas con una dama tan hermosa. Princesa Isabel. Fue Patrick, no, el falso Patrick, quien la saludó elegantemente como si hubiera conocido a una bella dama de la alta sociedad. Tener una victoria garantizada en la primera ronda y además un encuentro con una mujer hermosa. Todo esto debe ser porque he vivido una buena vida. Gracias, Yupinel. Bueno, no sé si Fake Patrick vivió una buena vida o no. Pero lo que es seguro es... You. Sí. Estás muerto. ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por qué de repente dices eso? Saca tu espada y aprieta los dientes. Te voy a matar. No, pero ¿por qué? Se desconoce cómo vivió Fake Patrick su vida. Pero lo que es seguro es que en este mundo también hay un Patrick que no vivió una muy buena vida. Contact. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-110, capítulo 110. Capítulo 110. ¿Quién eres tú para actuar de manera tan amigable? 1. Comienza. Con el grito del árbitro señalando el inicio del partido, Isabella se movió. Rebota, rebota. Comenzó a dar pasos extraños, rebotando ligeramente en su lugar. ¿Qué es esto? El falso Patrick estaba de guardia. Isabella, frente a él, se movía de una manera completamente diferente a lo que él sabía por sentido común. Era de pies ligeros. A primera vista, era tan alegre como si estuviera bailando un vals, pero también había un vacío como ver un fantasma. Estaba claramente a una distancia visible, pero se sentía tanto lejos como cerca. Isabella continuó dando sus extraños pasos, dando vueltas alrededor de su oponente. ¿Es una distracción? ¿Qué es esto? No podía comprender sus movimientos y era difícil apuntar su lanza. Primero, investigaré con uno. Por un momento, Isabella se desdibujó en los ojos de Fake Patrick y luego desapareció. No sabía qué dirían los demás si lo escucharan, pero así se sentía. Y en el momento en que sintió que algo escalofriante volaba desde la izquierda, rápidamente levantó el eje de su lanza para defenderse. ¡Can! ¡Uf! El falso Patrick se sorprendió. ¿Cuándo? No, ¿cómo? ¿Cuándo se acercó a su lado y lo atacó? No había podido rastrear sus movimientos en absoluto. Bloquear el ataque fue simplemente el resultado de que su cuerpo reaccionó reflexivamente. No lo había bloqueado a sabiendas. Pero él también era un talento de próxima generación que representaba a su nación. Aunque su mente estaba llena de preguntas, su cuerpo lanzó fielmente un contraataque. Su lanza voló en un amplio semicírculo hacia la dirección donde suponía que estaba Isabel. ¡Vaya! Pero su ataque atravesó inútilmente el aire. Teniendo en cuenta el abrumador alcance de ataque de una lanza, Fake Patrick, que pensó que seguramente se conectaría, estaba muy nervioso. Y una voz del lado opuesto. ¡Vaya! Pero su ataque solo atravesó el aire. Y habló Isabella,
que ya había cambiado su posición al lado opuesto. Aprieta los dientes. ¿Qué? ¿Qué ok? Vuelve. No fue un golpe de espada. Isabella había golpeado la cabeza de Fitzpatrick con el pomo del escudo de la cometa en su brazo. Cook. Su cabeza se quedó en blanco y se tambaleó mucho. Fue impresionante que lograra mantener el equilibrio y no caer, pero una potente patada voló hacia su muslo. Crack. Cark. Con un sop como si le reventara el muslo, su rodilla estaba a punto de doblarse. El falso Patrick apretó los dientes y no se cayó. Y usando su buena pierna como pivote, empujó su lanza con todas sus fuerzas. En la punta de su lanza se formó un aura que contenía un intenso poder destructivo. ¡Ah! Vaya. Pero no importa cuán poderoso sea un ataque, no tiene sentido si no impacta. Esta vez también su lanza solo cortó el aire. Isabella ya se había alejado mucho y estaba dando pasos ligeros. Al ver eso, se puso la piel de gallina por todo el cuerpo de Fitzpatrick. De ninguna manera, ¿cómo puede ser esto? No se trataba solo de ser rápido o lento. No había presencia en sus movimientos. Se sentía como si estuviera luchando contra un fantasma con una espada. Dijo el falso Patrick, con expresión de incredulidad. ¿Qué diablos hiciste? ¿Quién sabe? Pensó Isabella. Debes tener curiosidad. Sí. Por supuesto que lo serías. El recuerdo de haber aprendido este misterioso paso de Patrick volvió a inundarme. ¿Por qué un debilucho como tú intenta tener un concurso de poder? Debes moverte diligentemente, golpeando y corriendo. No, así no. No extiendas las piernas, estrecha tu postura. Bien. Muévete suavemente como una mariposa en ese estado. Oye, ¿quién te dijo que agitaras los brazos? ¿Eres una verdadera mariposa? Arg, eres muy malo en esto. Solo te enseñaré una cosa útil, así que practícala hasta la muerte, ¿entendido? Ella no pudo evitar hacer pucheros mientras aprendía esto en medio de todas las quejas. Pero ahora que lo estaba usando en una batalla real, lo entendió. Esta fue una técnica realmente asombrosa. Por mucho que entrenara y fortaleciera su cuerpo con aura, la diferencia fundamental en la fuerza física entre mujeres y hombres era inevitable. Pero este paso podría anular por completo esa diferencia de fuerza. Podría alterar el ritmo de la oponente, eliminar las brechas en su percepción y permitirle controlar la distancia a voluntad. Como resultado, siempre y cuando no cometiera un error, podría tomar completamente la iniciativa en ataque y defensa. El nivel de su oponente no parecía muy diferente al suyo. Pero con este solo paso, claramente podría tomar la delantera. Confiada en su ventaja, Isabella sonrió débilmente. Y dando pasos ligeros, dijo: No tengo ningún rencor personal contra ti. Esta es solo una forma personal de desahogarse. ¿Qué clase de tontería novedosa era esta? Él no entendió ni una palabra. Pero no había necesidad de entenderlo. Isabella inclinó su cuerpo ligeramente hacia adelante y dijo: Aquí voy. Había llegado el momento de una paliza. Golpe. Vaya. Bam. Cintura, rodilla, cabeza. Los ataques de Isabella fueron unilaterales y cruelmente devastadores para Fitzpatrick. Golpeó la rodilla del enemigo con su escudo, golpeó la cabeza del enemigo con el pomo de su espada y golpeó el cuerpo del oponente con los codos y las rodillas. Fue completamente unilateral. ¡Uva! Su oponente también contraatacó con todas sus fuerzas. La espléndida lancería del reino Caesar se desarrolló hacia Isabel. Pero su lanza solo atravesó el aire inocente. Nunca llegó al cuerpo de Isabella. ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿Entró a Arcana con ese tipo de habilidad? Es terrible, ¿no? ¿Cómo despertó siquiera su aura? Los espectadores, al ver a Fitzpatrick balancearse continuamente en el aire, mostraron reacciones de no entender cómo había entrado a Arcana con tanta habilidad. Y lo mismo ocurrió con los representantes de otros países. Incluso a sus ojos, la lanza de Fitzpatrick contra Isabella era un desastre. Solo había una persona que comprendía correctamente lo que estaba sucediendo en el partido.
TSK, le enseñé algo tan grandioso como los pasos desconcertantes evanescentes ilusorios. ¿Por qué tarda tanto? Patrick le chasqueó la lengua a Isabella. Después de pensar que la parte inferior de su cuerpo estaba algo desarrollada, lo que le enseñó fue ese mismo juego de pies. La esgrima de este mundo era similar tanto para mujeres como para hombres. Era una esgrima creada bajo el supuesto de luchar mientras se usaba una espada, un escudo y una armadura, asumiendo básicamente una competencia de fuerza contra fuerza. No, debería llamarse esgrima gladiatoria. Isabella, que carecía de fuerza física por ser mujer, también se adhirió a un estilo de lucha similar. Por eso Patrick tuvo que enseñarle a trabajar los pies como máxima prioridad. No pudo enseñarle el juego de pies de la secta del dragón gemelo, por lo que el que eligió en su lugar fueron los pasos desconcertantes evanescentes ilusorios. Era la especialidad de su querido amigo, el erudito dragón feo Haigal Yeon. Fue un juego de pies desarrollado a partir de los pasos desconcertantes del secreto celestial del clan Haigal, y fue el único arte marcial del clan Haigal que el gran maestro dragón radiante Jin Cheon, quien había sido coleccionista de artes marciales en su vida pasada, reconoció. Es muy bueno en una cosa, esquivar. Para el gran maestro dragón radiante, este fue un cumplido de primera clase. Era verdad. Los ilusorios escalones evanescentes desconcertantes, que se mueven libremente dejando y retrayendo imágenes residuales de, parecen un movimiento simple de velocidad variable desde la distancia. Su verdadero valor solo podría conocerse enfrentándolo directamente. El representante del reino Caesar frente a Isabel ahora probablemente se sintió hechizado por un fantasma. La contradicción que surge entre la distancia vista por los ojos y la distancia sentida por los sentidos. Esto nubla el juicio y, como resultado, opaca la reacción del cuerpo. Cuanto mayor sea el nivel, mayor será este efecto de confusión. Después de todo, era una especialidad que había perdurado contra el gran maestro dragón radiante durante 30 segundos. ¿Pero por qué tarda tanto? Tan tímido. Mientras Patrick se quejaba, Alex se acercó y dijo. Parece como si deliberadamente no lo estuviera terminando rápidamente. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? No lo sabes. No lo hago. ¿Por qué haría eso? Es un duelo, no. Un partido, una broma. ¿Por qué haría algo tan sin sentido? Correcto. No lo sabes. Pero lo hago. Alex y los otros tres tenían expresiones similares mientras miraban la arena con ojos envidiosos. Isabella, que se había atrincherado en el espacio de su oponente, balanceó su escudo de cometa hacia arriba desde abajo con todas sus fuerzas. Y la parte superior del escudo se conectaba con precisión con la barbilla del falso Patrick. Vuelve. Keok. El falso Patrick, cuyos pies se levantaron ligeramente mientras miraba al cielo, se desplomó hacia atrás. Y luego no pudo levantarse de nuevo, solo se movió. El árbitro, que había confirmado el estado de Fake Patrick, gritó fuerte. Isabella Blackatronia gana. El momento en que el árbitro confirmó la victoria de Isabella. ¡Oh! ¡Ganamos! ¡Lo logramos! Patrick se sorprendió por los vítores que estallaron justo detrás de él. Oye, ¿por qué de repente gritas? Ganamos, idiota. Finalmente ganamos. Lo sé. Yo también tengo ojos. ¿Por qué me abrazas? Bájate. Patrick pateó a Alex, que estaba aferrado a él, suspiró. Estos pobres bastardos, cuánto debieron haber sufrido. Entre las naciones participantes de Arcana, fueron las únicas que sufrieron una derrota completa sin una sola victoria por 3 veces consecutivas. Patrick simplemente se había mostrado indiferente al respecto, pero aquellos con sentido común sabían muy bien lo humillante que era esto. Debido a esto, el reino de Atronia sufrió la desgracia de ser la nación más débil del continente. Uno podría preguntarse cuál era el problema de un solo torneo, pero había una razón para este análisis. Después de todo, las naciones débiles del continente eran uno de los 4 reinos de Oriente. En una situación en la que el poder nacional real de los 4 países era una cuestión de hilar fino, la comparación práctica era la fuerza de sus caballeros, y Arcana era la medida mediante la cual se podía conocer el nivel de esos caballeros. Por eso era natural que al reino de Atronia, que había sufrido una derrota total en Arcana, se le diera la desgracia de ser la nación más débil del continente.
En resumen, fueron tratados como los más débiles entre los débiles. ¿Qué tan triste debe haber sido eso? Incluso el profesor Leite apretaba los puños y se regocijaba. Finalmente habían roto la racha perdedora. Y el hecho de que la persona que rompió esa racha perdedora fuera la princesa del reino también le dio significado. Entonces, ¿cómo podrían no ser felices? Suspiro, cierto. Alégrate todo lo que quieras. Patrick, cuyos goles estaban en un lugar completamente diferente, no pudo sumarse a esa alegría. En cambio, al ver a Isabella descender, dijo sin rodeos. Mayor, lo alargaste demasiado. Podrías haberlo terminado rápidamente, ¿no? Debías ser cauteloso. ¿En serio? El descuido está prohibido. ¿Qué es esto? Lo que ella dijo es correcto. Definitivamente es correcto, pero algo se siente sospechoso. Isabella desvió la mirada, evitando los ojos de Patrick. Patrick estaba a punto de interrogarla más, pero ya se había llamado el nombre de la siguiente persona. Alex Rowan Sky. Es mi turno. Alex, que estaba aplaudiendo, tomó su espada y dio un paso adelante. Patrick miró al oponente que ya estaba en la plataforma antes que Alex y asintió con la cabeza. Y mirando a Alex, dijo. Señor. ¿Qué es? ¿Este tipo me va a dar algún consejo? De una forma u otra, sentirse agradecido por la idea de cuidar de su propio compañero de equipo. Si pierdes contra ese tipo, estás muerto. ¿Qué esperaba? Alex caminó hacia adelante con los hombros caídos y un suspiro. Y la profesora Leite, que se quedó atrás, se acercó a Patrick y le dijo. ¿No crees que le pusiste demasiada presión? Está bien. Presión o no, tiene que ganar contra ese nivel. ¿El oponente es débil? Parece bastante formidable. El profesor Leite frunció el ceño mientras miraba a la persona que se había declarado oponente de Alex. Él también era un caballero que había alcanzado el nivel de 7 estrellas. Podía ver aproximadamente el nivel del oponente. A sus ojos, el oponente de Alex parecía estar al nivel de un experimentado jugador de 4 estrellas. En otras palabras, solo en términos de nivel, estaba un nivel por encima de Alex, quien recientemente había alcanzado las 4 estrellas. ¿Pero decir que Alex debe ganar naturalmente? ¿Cómo puede ser eso? Al interrogar a la profesora Leite, Patrick dijo. ¿Por qué crees que hice pasar a los niños por una experiencia de combate real tan dura en el camino hacia aquí? ¿Entonces sabías que era duro? Por supuesto. Si alguien me dijera que lo hiciera, no lo haría. Acababa de golpear al tipo que me lo dijo. ¿Y aún así les obligaste a hacerlo? ¿A sabiendas? Nuevo cada día. Ante la insondable personalidad de Patrick, el profesor Leite se encontraba ahora en un punto de sentirse asombrado. De todos modos, Patrick le dijo a la profesora Leite. No te obsesiones demasiado con los niveles. Está dividido demasiado finamente, pero desde mi perspectiva, cualquier valor por debajo de 7 estrellas solo mide la altura de los limos. No, pero aún así, en esa medida. Fue una declaración que haría que todos los caballeros del continente se asustaran si le escucharan. Pero Patrick era implacable. Míralos luchando por conseguir más cuando ni siquiera pueden manejar lo que tienen. Es por eso que sus conocimientos básicos son débiles. No, no es natural trabajar duro y elevar tu nivel. Incluso un galón de perlas solo es un tesoro cuando está ensartado. Pero un maldito nivel es un nivel. De todos modos, los niños de hoy en día, TSK. Aquí había un profesor siendo sermoneado como un anciano por un estudiante que ni siquiera había tenido su ceremonia de mayoría de edad.